Buenos días a todos, bueno, casi buenas tardes, sobre todo a la audiencia virtual, que yo espero que sea mucha gente porque hoy tenemos una mesa muy interesante que sabéis que nos va a hablar de las novedades en las arritmias ventriculares y para ello contamos con 3 ponentes de relevancia mundial. Y antes de nada, quería hacer 2 agradecimientos. Un primer agradecimiento es a la Sociedad Valenciana de Cardiología el permitirme haber organizado y moderar esta mesa y, en segundo lugar, pues agradecer a los 3 ponentes el que hayan aceptado pues, hablar en esta mesa. Y ya dejo paso a mi compañero, al doctor Bertomeu, que haga la presentación del primer ponente. Muchas gracias, José Luis. Pues vamos a empezar directamente con la presentación de Ricardo Ruiz. Todos lo conocéis, es el jefe de sección de arritmias del Hospital Clínico Universitario de Valencia y nos va a hablar de las taquicardias ventriculares idiopáticas. ¿Qué podemos hacer con ellas? Bueno, buenas tardes ya. Lo primero, agradecer a los organizadores por organizarlo y por el esfuerzo suplementario que supone ir contra esta pandemia, que al final ha sido un pandemonium más que una pandemia, ¿no? Bien, en principio no tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta ponencia y deberíamos saber un poco a qué nos referimos cuando hablamos de taquicardias ventriculares idiopáticas. Son aquellas que se detectan en pacientes que no tienen cardiopatía estructural, que no tienen canalopatías, que no tienen síndromes genéticos, que no tienen alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas que pudieran ser corregibles. Ahora veremos cómo la clasificación que más utilizamos, la más útil también desde el punto de vista clínico, es la que hace referencia a distintos tipos clínico-electrocardiográficos y todavía, a pesar de que llevan muchos años descritas, existe cierta controversia sobre las anomalías, las posibles anomalías asociadas o los diferentes orígenes o los distintos mecanismos de estas arritmias. Aunque mucha gente piensa que esto es un hallazgo casual o esporádico o raro en los laboratorios de electrofisiología, de hecho, en nuestra serie, en el Hospital Clínico, el sustrato más estudiado es, por supuesto, las taquicardias ventriculares de la cardiopatía isquémica, pero el segundo sustrato supone entre el 10 y el 12% de los casos que metemos en el laboratorio son taquicardias ventriculares o arritmias ventriculares de tipo idiopático, que son las que vamos a tratar. Y tampoco se trata, no es una cosa infrecuente ni tampoco es una cosa nueva. Ya hace un siglo que Galabardén describió la taquicardia ventricular monomorfa repetitiva, un siglo, y las últimas descripciones son de mediados los años 90. Es decir, no estamos, al menos tenemos 25 años de evolución en el conocimiento de este tipo de arritmias. Se han intentado clasificar en función de la respuesta a distintos fármacos, porque eso nos podría indicar algo sobre el mecanismo de las arritmias, pero estas clasificaciones no han tenido demasiado éxito desde el punto de vista clínico, porque además los mecanismos de actividad desencadenada pues no están del todo bien dilucidados. Y, por tanto, la clasificación que más se utiliza, la más conocida y también, desde mi punto de vista, la más útil, es la clasificación clínico-electrocardiográfica y que distingue las taquicardias de los tractos de salida, que se distinguen fundamentalmente por una imagen electrocardiográfica de un eje frontal inferior, que pueden ser del tracto de salida del ventrículo derecho o del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Luego veremos que hay una mezcla entre estos dos orígenes que cada día conocemos mejor. Después estarían las taquicardias del anillo mitral fundamentalmente del anillo mitral anterior, que tienen una morfología similar al bloqueo de rama derecha, con Rs muy prominentes en V1 y en V2, y por último las taquicardias sensibles a verapamil o las taquicardias fasciculares, que son claramente arritmias reentrantes. Faltaría poner en esta clasificación un otras, porque puede haber focos de arritmias idiopáticas prácticamente en cualquier lugar de los ventrículos. En cuanto a las arritmias, las taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, pues son aquellas que se originan entre la zona de la inserción de la válvula pulmonar y la crista supraventricularis y la trabécula septomarginal. Esa es la zona del tracto de salida del ventrículo derecho y ahí tienen origen estas taquicardias que son de comportamiento focal. Es un foco el que produce la taquicardia. Presumiblemente algunas de ellas podrían ser por actividad desencadenada, pero se comportan como taquicardias automáticas y se distinguen por una serie de características clínico-electrocardiográficas.
Su morfología en el electrocardiograma es similar a un bloqueo de rama izquierda, con un eje inferior. Pueden presentarse como extrasistolia, como taquicardia ventricular repetitiva o como taquicardia ventricular sostenida. Muchos pacientes dicen que ocurren durante el esfuerzo o durante el estrés emocional. Según Buxton, son inducibles en la prueba de esfuerzo en el 60%, probablemente sea un poco menos, y no es nada infrecuente que tengamos que infundir isoproterenol para desencadenarlas en el estudio electrofisiológico. Son sensibles a adenosina, lo cual hace fácil que en algunos servicios de urgencia se confundan con taquicardias supraventriculares porque tienen lugar muchas veces en pacientes jóvenes que no tienen cardiopatía estructural. También se han descrito algunos casos que son sensibles a verapamil o beta bloqueantes y su repercusión clínica es muy variable, desde el paciente que tiene palpitaciones, el paciente que tiene fatigabilidad porque presenta un bigeminismo, pero también puede haber taquicardias ventriculares más o menos sostenidas que pueden ser sincopal o presincopal. Un detalle de estas arritmias es que pueden conllevar la aparición de disfunción sistólica y es un hecho muy relevante que tendremos que tener presente. Esto es la manifestación muy frecuente en forma de extrasistolia del tracto de salida. Fíjense, es una morfología similar a bloqueo de rama izquierda con un eje inferior, positivo en las derivaciones, el QRS es positivo en las derivaciones inferiores, pero también podemos encontrar esto que es lo que describió Galabardén hace un siglo, que son runs repetitivos de taquicardia ventricular autolimitada de la misma morfología, que a veces son tan abigarrados que nos dan patrones electrocardiográficos como este Holter, en el que el paciente tiene más latidos de taquicardia ventricular que de ritmo sinusal prácticamente durante todo el día. Pero también el paciente puede presentar episodios de taquicardia ventricular monomorfa sostenida, la morfología sigue siendo similar a bloqueo de rama izquierda con un eje inferior, y este tipo de episodios suelen ser bastante sintomáticos, pueden provocar síncope o presíncope y suelen alertar mucho más al paciente y a los servicios de emergencia que las otras formas de presentación. Es muy importante recoger bien el electro porque, aunque los patrones morfológicos sean muy similares, podemos ver aquí cómo D1 puede ser positiva, puede ser isodifásica o puede ser negativa, y esto, a la hora de intentar abordar este tipo de taquicardias, para nosotros puede ser bastante útil para saber cómo enfocamos o hacia dónde debemos dirigir específicamente o con mayor densidad nuestro mapeo. Es decir, es importante conseguir una buena documentación electrocardiográfica. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el tracto de salida del ventrículo derecho va de la derecha hacia la izquierda, mientras que el tracto de salida del ventrículo izquierdo va de la izquierda hacia la derecha. Taquicardias que nazcan aquí o taquicardias que nazcan aquí o taquicardias que nazcan en la parte de atrás pueden darnos ejes ligeramente variables que pueden servirnos después para orientar el tratamiento. El principal diagnóstico diferencial, la displasia. ¿Por qué? Porque puede tener taquicardias prácticamente de la misma morfología y en los estadios incipientes de la displasia podemos no encontrar hallazgos morfológicos que nos orienten hacia ese tipo de diagnóstico. En otras ocasiones tendremos electros francamente patológicos con alodromías terminales, ondas épsilon en las precordiales derechas o ya con enfermedad establecida en la que tenemos afectación a veces biventricular o de ventrículo derecho, pero esto no siempre ocurre, o formas ya muy avanzadas en las que pues, vemos aneurismas o pilas de monedas en la ventriculografía derecha. Pero muchas veces esto no ocurre y el paciente no tiene expresión morfológica de displasia de ventrículo derecho y el diagnóstico diferencial es difícil y no son extraños los casos que pasan por taquicardias ventriculares idiopáticas y que a lo largo de su evolución acaban siendo una displasia. Un dato fundamental en el diagnóstico diferencial es que tengan más de una morfología de taquicardia ventricular. Eso es excepcional en las idiopáticas y frecuente en las displasias de ventrículo derecho. ¿Qué podemos hacer con estas arritmias? Podemos no hacer nada. Si el paciente está poco sintomático y no tiene demasiada carga arrítmica, podemos simplemente vigilarlo, vigilar la fracción de eyección para que no haya un deterioro de la misma y hacer un seguimiento clínico. También podemos intentar un tratamiento con betabloqueantes, que es especialmente útil cuando el patrón de distribución horario de la arritmia sigue el patrón de la frecuencia cardíaca, el ritmo vigilia-sueño. Eso quiere decir que, en cierto modo, son dependientes del tono adrenérgico y que, por tanto, el betabloqueante puede ser más útil. En estos casos, también hay que vigilar la fracción de eyección. Y, por último, el tratamiento supresivo, el tratamiento más eficaz, es la ablación, que estaría indicada por supuesto, en cualquier caso con disfunción ventricular, en los casos que son muy sintomáticos o en aquellos que el paciente prefiere realizarse un procedimiento de ablación que tomar un tratamiento farmacológico a largo plazo.
¿Qué buscamos? Pues buscamos precocidad. Yo tengo especial cariño a esta figura porque es la primera taquicardia ventricular del tracto de salida ventrículo derecho que hice en mi vida profesional en el año 95 y que, bueno, pues buscamos una deflexión local muy precoz. Y cuando aplicamos radiofrecuencia, el paciente en taquicardia, logramos suprimir la taquicardia. Y este procedimiento es altamente eficaz en un porcentaje muy alto de casos. Hoy en día tenemos además herramientas fabulosas para poder hacer el mapeo y que nos diga dibujar el tracto de salida del ventrículo derecho y dibujar las zonas donde nace o donde se origina la taquicardia para poder dirigirnos y hacer una ablación mucho más sencilla. Y como decía antes, fijaros que aquí, por ejemplo, en una salida más derecha de la taquicardia, D1 es positiva, en una salida un poco más medial, D1 ya no es tan positiva, parece más isodifásica, y en una salida posterior, pues el D1 adquiere una configuración negativa. Eso nos puede ayudar para que nosotros busquemos con un poquito más de densidad determinadas zonas del tracto de salida. Estos serían las taquicardias del tracto de salida. Las taquicardias del tracto de salida izquierdo son prácticamente lo mismo, pero con una morfología discretamente distinta. Tienen un poco más de R en V1 o tienen una transición muy precoz en V2 y la presencia de ondas R más o menos marcadas en V1 debería hacernos siempre pensar que podríamos estar ante una taquicardia del tracto de salida. Aquí también buscamos lo mismo. Fíjense que aquí hay una pequeña R en V1. Esto es un tracto de salida con una deflexión muy precoz donde realizamos la ablación. También pueden haber taquicardias sostenidas del tracto de salida de ventrículo izquierdo, en este caso con una V1 muy positiva. Y aquí estamos en una zona donde la encrucijada es un poco más difícil. ¿Por qué? Pues porque tenemos, esto es la gran vena cardíaca, estos son las coronarias y esto es donde está nuestro catéter de ablación, que está justo por debajo de los senos de Valsalva. En otras ocasiones la cuestión es un poco más difícil e incluso podemos tener posiciones de catéter como esta, en la que el catéter está dentro de la aorta, en el seno de Valsalva, en el seno coronario, y la salida de la coronaria está justo por encima de nuestro catéter. Ahí hay que ir con verdadero cuidado para no lesionar estructuras que no queremos lesionar. También buscamos precocidad, a veces con potenciales presistólicos muy bonitos, muy marcados, que nos permiten abordar mejor la arritmia, y la aplicación de radiofrecuencia, como en los casos que hemos visto anteriormente, pues consigue también abolir la taquicardia. Si nos vamos un poco más hacia afuera, no tanto en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino un poco más hacia el anillo mitral, pues tenemos las taquicardias y extrasistolias del anillo mitral anterior, que ya tienen una configuración muy parecida a un bloqueo de rama derecha, una R muy alta en V1 y en V2, aunque siguen normalmente manteniendo un eje frontal inferior, vienen de la parte superior. También estas taquicardias, con la ayuda de los sistemas de mapeo, podemos caracterizarlas. Esto sería una visión posterior de la salida del arco aórtico. Aquí estaría el nivel de las sigmoideas, y esto sería el anillo mitral visto desde arriba, donde tenemos el lugar de origen de la taquicardia, donde se realizó, en este caso, la ablación. Esta es la posición del catéter en una proyección posterior anterior, más hacia el anillo mitral. También buscamos potenciales muy presistólicos que se adelanten al QRS, que sean precoces al QRS, y la aplicación de radiofrecuencia logra, en este paciente que estaba prácticamente en un bigemenismo constante, con ocasionales rachas de taquicardia ventricular y disfunción ventricular sin otra causa aparente, pues la aplicación de radiofrecuencia logró abolir la extrasistolia. ¿Cuál es la dificultad en esta zona? Bueno, si nosotros separamos el tronco de la pulmonar y levantamos la orejuela, nos encontramos en una zona bastante compleja. La salida del tronco aórtico, la raíz aórtica, la salida de la coronaria, y si disecamos esta zona un poquito mejor, tenemos la gran vena cardíaca que corre paralela. En esta zona de aquí, entre el arco pulmonar, el arco aórtico, la salida de los troncos de los vasos coronarios y la parte más alta del tabique interventricular, se encuentra lo que se ha venido a llamar el summit ventricular, y es una zona de muy difícil acceso, tanto desde el lado derecho como desde el lado izquierdo, como desde el interior de la vena coronaria, donde a veces tenemos que recurrir, como por ejemplo
en este caso publicado por Carrigan, en el que la aplicación de radiofrecuencia se hizo dentro de la gran vena cardíaca y si nos fijamos estamos muy cerca de una arteria coronaria y eso nos puede hacer correr el riesgo de lesionar para poder abolir el foco de la taquicardia. Pero básicamente todo este tipo de taquicardias se comportan como taquicardias focales, como taquicardias automáticas y la búsqueda mediante mapas de activación nos permite localizar el foco y abolirlo con radiofrecuencia. Un caso distinto son las taquicardias sensibles a verapamil o fasciculares, que son taquicardias reentrantes, cuya morfología electrocardiográfica es parecida a un bloqueo de rama derecha con eje superior, la más frecuente. Son relativamente angostas y pueden pasar por una taquicardia supraventricular, porque son pacientes jóvenes y en los servicios de urgencias son muchas veces mal diagnosticadas. En este caso, por ejemplo, un latido de fusión que vemos aquí en medio nos da el diagnóstico de taquicardia ventricular. El mecanismo es reentrante e implica una parte del sistema específico de conducción, normalmente la hemirrama posterior, tiene la salida por la hemirrama posterior, y se suelen presentar como taquicardias ventriculares sostenidas. El QRS, como hemos dicho, es relativamente angosto, la morfología es similar al bloqueo de rama derecha y con más frecuente el eje superior, y llamamos taquicardias fasciculares posteriores, o un eje inferior, que son menos frecuentes y que son las fasciculares anteriores. Algunos pacientes las relacionan con el estrés físico-emocional, pero no es lo más característico. Son sensibles a verapamil y a veces a adenosina, lo cual refuerza el diagnóstico equivocado en los servicios de urgencias y suelen cursar en forma de palpitaciones paroxísticas, aunque ocasionalmente pueden ser sincopales o presincopales. Se han descrito asociaciones a la taquicardia por reentrada nodal o a la presencia de bandas musculares en el ventrículo izquierdo, pero son asociaciones que no son siempre consistentes en todas las series, pero en algunas de ellas se ha descrito. Este sería el electrocaracterístico. Puede pasar perfectamente por una taquicardia supraventricular, muchas veces son diagnosticados de supraventricular con aberrancia, pero si nos fijamos detenidamente, pues vemos una onda P suelta aquí, otra onda P, es decir, hay disociación VA y eso nos da el diagnóstico de una taquicardia ventricular. Estas taquicardias son inducibles con estimulación. Aquí un extraestímulo ventricular induce la taquicardia ventricular. Eso hace más probable el mecanismo de reentrada. A veces incluso con estimulación auricular, porque como entramos en el sistema de conducción, mediante estimulación auricular también podemos desencadenarlas. Y también son suprimibles con estimulación programada. En este caso, dos extraestímulos logran cortar la taquicardia. Todo ello abunda en que el mecanismo es reentrante. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Bueno, pues a veces, en estos casos, el verapamil a largo plazo puede prevenir las recurrencias, aunque nunca tengamos el 100% de eficacia. Probablemente, en los casos, al menos en los casos recurrentes, el tratamiento de elección debería ser la ablación con radiofrecuencia. Aquí lo que buscamos son potenciales específicos. Esto es una derivación de ablación en el ventrículo izquierdo, donde vemos un potencial específico de la hemirrama posterior y que es precoz al QRS. La aplicación de radiofrecuencia durante la taquicardia en este punto interrumpe la taquicardia y en muchas ocasiones la deja no inducible. ¿Cuál es la dificultad anatómica aquí? Pues que el ventrículo izquierdo por dentro no es una bolita, no es una pelota, es una estructura compleja con músculos papilares, con cuerdas tendinosas y a veces moverse por ese interior se hace un poco complicado. Esa es el principal reto que tenemos cuando entramos con un catéter a hacer una ablación en el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, este es un caso que podríamos llamar una taquicardia fascicular difícil, que se intentó la ablación y no se consiguió con una ablación convencional, y que en un segundo procedimiento, este sería el electro de la taquicardia, en un segundo procedimiento lo que hicimos fue ayudarnos de la ecocardio intracardíaca. Introduciendo un catéter, una sonda de ecocardiografía en el ventrículo derecho, pues podemos hacer un mapa del ventrículo izquierdo y recoger los papilares y ver cómo está en movimiento, dónde está el músculo papilar y cómo nuestro catéter puede moverse por ahí dentro. Es más, podemos incorporar estos músculos papilares a nuestro molde que vamos construyendo con el navegador electroanatómico para saber en cada momento si estamos a un lado, al otro del músculo papilar. Aquí vemos cómo se delinea y el sistema automáticamente lo asocia a un músculo papilar y va poniendo la estructura en nuestro molde. También podemos estudiar la secuencia de activación de estas taquicardias y si vemos es una taquicardia que empieza en este punto y viene a acabar la despolarización en esta zona
muy próxima, con una conducción muy lenta, hasta que vuelve otra vez a salir la activación, indicando probablemente o asegurando que esto es un mecanismo de reentrada en esa zona. Bueno, para poder localizar nuestro catéter utilizamos la ecocardio, en este caso. Fijaros cómo el catéter tiene dificultades a pasar de esta zona a esta, que es la que buscamos, y es porque el músculo papilar está ahí en medio. Esta técnica nos ayuda a manipular mejor, con más precisión, el catéter de ablación, hasta que logramos situarlo en la zona de interés que nosotros queremos trabajar. Desde ahí podemos sobreestimular la taquicardia y fijaros que reproducimos la morfología de la taquicardia prácticamente al 100%. Estamos haciendo en este caso un encarrilamiento, nos abundaría en el mecanismo reentrante. Aquí lo encarrilamos con la misma morfología, es un encarrilamiento con fusión oculta que es indicativo de que estamos en un mecanismo reentrante, y una vez estamos en la posición adecuada, también guiados por la ecocardio intracardíaca, podemos hacer la ablación, que aplicar la radiofrecuencia, que si el punto es el punto apropiado, vemos cómo durante la taquicardia, en este momento empieza la radiofrecuencia, cómo se corta la taquicardia, y la taquicardia, en este caso concreto, dejó de ser inducible a partir de este momento. Es decir, ¿cuáles serían mis conclusiones en cuanto a las taquicardias ventriculares idiopáticas? La primera es que no son tan infrecuentes como parece. Suponen un porcentaje bastante respetable de las taquicardias ventriculares que nosotros estudiamos en los laboratorios de electrofisiología, que es fundamental de una forma activa descartar la presencia de cardiopatía estructural para poder decir que es una taquicardia ventricular idiopática, sobre todo con las miocardiopatías arritmogénicas. Es una cosa muy interesante el poder descartarlas, así como evitar la confusión con las taquicardias supraventriculares, que es bastante frecuente en los servicios de urgencias. En los casos más leves puede hacerse abstención terapéutica o ensayarse tratamientos farmacológicos, aunque probablemente la ablación con radiofrecuencia, que es eficaz en la supresión definitiva de un porcentaje muy alto de casos, sea el tratamiento de elección en la mayoría de los casos que sean sintomáticos o que tengan repercusión clínica más o menos relevante. Las dos limitaciones para los procedimientos de ablación es que no consigamos inducir la taquicardia durante el procedimiento, en cuyo caso es muy difícil encontrar el origen real de la arritmia, y eso ocurre en un pequeño porcentaje de casos, y las dificultades anatómicas, músculos papilares muy prominentes o los orígenes muy cerca del summit ventricular serían las principales limitaciones para conseguir éxito en los procedimientos de ablación. Y muchas gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la presentación, muy clara como siempre. Yo te quería hacer una pregunta en relación no tanto a las taquicardias ventriculares idiopáticas, que yo creo que el manejo es casi siempre con ablación, como en los casos de extrasistolia, ¿no? Que hay algunos casos que son muy claros, que son para manejo conservador, otros casos que son muy claros, que son para manejo intervencionista con ablación, pero también hay un porcentaje muy alto de casos que hay una decisión que tiene que tomar pues el clínico que está viendo al paciente y también el propio paciente, ¿no? Pero hay diferencias importantes de éxito del procedimiento, de tiempo de procedimiento, incluso también de riesgo, ¿no? Desde la pared anterior del tracto del ventrículo derecho hasta el summit. ¿Algún consejo sencillo para el clínico? ¿Cómo diferenciar los extrasistolios que pueden ser más fáciles y más seguros para hacer la ablación de los que pueden ser más complicados? Es difícil porque la morfología electrocardiográfica, que es la herramienta que utilizamos generalmente, no es tan precisa como nos gustaría, ¿no? Y morfologías muy similares pueden tener orígenes bastante dispares, sobre todo en los tractos de salida, en el tracto de salida de ventrículo izquierdo y en el tracto de salida de ventrículo derecho. A veces una morfología que tú jurarías que va a ser del tracto de salida de ventrículo derecho resulta que está en la cúspide coronaria de la aorta, con lo cual no es una guía excesivamente... bueno, es importante porque sabes si es de tracto de salida, no es de tracto de salida, pero no, yo creo que no debe ser el criterio para decir este sí o este no. Yo creo que el criterio para decidirse es un criterio fundamentalmente clínico. Cualquier paciente con una extrasistolia de alta carga que tenga disfunción ventricular debería al menos estudiarse el origen y ver la abordabilidad del foco de la taquicardia.
sobre todo si tiene disfunción sistólica. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos pacientes mejoran de forma espectacular en un porcentaje significativo de casos. Yo creo que ese primer criterio clínico es ineludible, ¿no? El segundo criterio clínico, que ya no es tan ineludible, que es planteable con el paciente, es la sintomatología y las ganas o no del paciente de llevar un tratamiento farmacológico o no. Entonces, ahí sí que entra una especie de negocio o de negociación del clínico con su paciente para decir, bueno, aquí la alternativa es esta o aquella, ¿no? Hay un pequeño riesgo de complicaciones que no es excesivamente elevado. Hoy tenemos herramientas, como hemos visto, herramientas muy sofisticadas para poder mejorar la seguridad y la eficacia de los procedimientos, pero el clínico siempre tiene que saber que tenemos todavía un pequeño porcentaje de casos en los que no conseguimos llegar al foco. Y además son frustrantes, porque sabemos dónde está, pero somos incapaces de alcanzarlo con nuestras lesiones, porque están en el SUMIT, porque están intramurales y no llegamos a hacer una lesión lo suficientemente profunda, o porque están en un músculo papilar que no nos deja que el catéter se quede quieto en un lugar y la ablación acaba siendo frustrante porque no, sabiendo dónde está no consigues. Eso hay que informárselo al paciente, que hay un porcentaje de casos que no acaban funcionando, pero bueno, es como todo, tiene sus pros y sus contras, pero en el lado contrario está que le puedes quitar la arritmia de una forma permanente y quitarle la necesidad de vigilancia y de tratamiento a largo plazo. Porque si no se hace la ablación, lo que estos pacientes lo que hay que hacer es vigilar la fracción de eyección, porque con el tiempo muchos de ellos se deterioran. Pero yo no creo que haya una guía de este billete para ablación, este billete para no ablación, sino si tiene disfunción sistólica, a la ablación, a intentarlo por lo menos, y si no, cuántos síntomas tienes, cuántas ganas tienes de tomar tratamiento. Sería un poco la forma de abordarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos, si os parece bien, con el siguiente ponente, que es el doctor Óscar Cano. Trabaja en la unidad de arritmias del Hospital Universitario Politécnico de la Fe y nos va a hablar de las taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas en pacientes con cardiopatía. Proponemos ablación, desfibrilador o las dos cosas. Muchas gracias, Vicente. En primer lugar, me sumo a la felicitación a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a la Junta Directiva de la misma por haber mantenido este congreso en su formato virtual en estas circunstancias tan adversas para los congresos científicos, y agradezco también a los organizadores de la mesa pues que me hayan permitido participar y estar aquí entre dos de mis grandes referentes, yo creo que para todos, de la electrofisiología en nuestro país, como son el doctor Ruiz y el doctor Bruada. Es una responsabilidad grande, esperemos salir airosos, porque verdaderamente el tema que me corresponde hablar es un tema, creo que complejo. Vamos a hablar de pacientes con taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas y con cardiopatía estructural, y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les hacemos una ablación, les ponemos un DAI o las dos cosas? Antes de entrar en materia, yo creo que hay que hacer una serie de consideraciones previas que son muy importantes. La primera de ellas sería que debemos tener claro que el desfibrilador solo trata arritmias, no es capaz de prevenirlas, esto no debemos olvidarlo. En segundo lugar, que los pacientes que ya han tenido una taquicardia ventricular y que tienen cardiopatía estructural tienen un alto riesgo de tener una recurrencia, como ahora veremos. Y en tercer lugar, que la ablación sí que es un tratamiento que trata de prevenir la aparición de arritmias en el futuro. Estas tres cosas debemos tenerlas muy claras. Como digo, aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural y que han tenido un episodio de taquicardia ventricular tienen un riesgo elevado de tener arritmias en el seguimiento. Si os fijáis, en la barra de la derecha es la tasa de recurrencias o de terapias del desfibrilador en el seguimiento de pacientes que habían presentado ya un episodio de muerte súbita previamente. Son datos del estudio AVID, un estudio clásico de prevención secundaria de muerte súbita. Luego, un 62% de esos pacientes en el seguimiento tuvieron terapias del desfibrilador. Es un porcentaje muy elevado. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que las terapias del desfibrilador aumentan la mortalidad. Esto ya nos lo dice este trabajo clásico, es el registro Altitude, con prácticamente 200.000 pacientes con desfibriladores y DAI-TRC incluidos, en los que veían que aquellos pacientes que habían tenido una terapia del desfibrilador, ya fuera apropiada o inapropiada, tenían más mortalidad que aquellos pacientes que no habían tenido terapias en el seguimiento. Y la siguiente pregunta es
Bueno, ¿y qué es lo que aumenta la mortalidad? ¿La propia terapia en sí, el que el paciente reciba un choque o las arritmias que ha tenido? Bueno, este subestudio de este mismo registro Altitud nos contestó a esta pregunta. Lo que realmente aumentaba la mortalidad era que el paciente hubiese tenido una arritmia ventricular, que es la línea o la curva blanca que vemos en el inferior, mientras que si el paciente había tenido terapias del desfibrilador inapropiadas, por arritmias supraventriculares o por mal funcionamiento del dispositivo, tenían mucha menor mortalidad. Luego ya sabemos que lo que aumenta la mortalidad son las arritmias ventriculares. A partir de aquí nos hacemos otra vez la pregunta y yo creo que las opciones que tenemos son tres. Sería, ante este paciente con taquicardia ventricular y cardiopatía estructural, le puedo poner un desfibrilador sin hacer una ablación, le puedo poner el desfibrilador y hacerle una ablación, o podemos tener una tercera opción todavía más provocativa, que sería el hacerle una ablación y no implantarle un desfibrilador. Desde luego, el camino más recto es implantarle un desfibrilador. ¿Por qué digo que es el camino más recto? Porque vamos a estar siempre amparados por las guías de práctica clínica que nos dicen que en presencia de cardiopatía estructural, sea isquémica, no isquémica, hipertrófica, arritmogénica o en la sarcoidosis, está indicado implantar un desfibrilador como prevención secundaria de muerte súbita con una indicación máxima, con una indicación de clase 1. Pero, como digo, hay otras opciones que debemos tener en cuenta y vamos a hablar ahora de la posibilidad de hacer una ablación, además de implantar un desfibrilador. Aquí, a la hora de considerar el hacer una ablación, también tenemos una serie de variables a considerar. El tipo de cardiopatía, las comorbilidades que tiene el paciente, la forma de presentación de la arritmia y, por supuesto, siempre que hacemos una técnica, pues hay que considerar la tasa de éxito de la técnica y sus posibles complicaciones. Y otra pregunta que podría surgir aquí y que daría para otra sesión sería cuándo hacemos la ablación, si es que decidimos hacerla. El tipo de cardiopatía es importante porque no es lo mismo hacer una ablación en un paciente con una miocardiopatía isquémica, que es donde más información tenemos, donde más experiencia tenemos y donde en la mayoría de los casos haciendo una ablación endocárdica va a ser suficiente, que en un paciente con una miocardiopatía dilatada idiopática, donde muchas veces el sustrato va a estar en el epicardio y vamos a tener que hacer un procedimiento con mayor posibilidad de complicaciones. Lo mismo para la displasia arritmogénica, donde el sustrato epicárdico es prácticamente la norma en estos casos. Tenemos que tener en cuenta también las comorbilidades del paciente. Como veremos a continuación, estos procedimientos de ablación tienen sus riesgos, son pacientes habitualmente que pueden estar muy enfermos y hay que valorar el riesgo de someter al paciente a una ablación. Hoy en día disponemos de escalas que nos permiten calcular el riesgo de que a un paciente al que le vamos a hacer una ablación presente lo que se llama una descompensación hemodinámica aguda o durante el propio procedimiento o tras el mismo. Una de las más utilizadas es esta escala llamada PAIN-SD, que considera diversos factores como la edad del paciente, la clase funcional avanzada, la presentación en forma de tormenta eléctrica, le asigna una puntuación a esos factores y con la suma de puntuaciones nos dice el riesgo de que el paciente vaya a presentar una descompensación. Pues bien, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta si vamos a decidir hacer una ablación. La forma de presentación clínica también es importante, no es lo mismo tener un episodio aislado de taquicardia ventricular que presentarse en forma de tormenta eléctrica, que sería la forma más grave. En esa forma de tormenta eléctrica, pues evidentemente las tasas de recurrencia de taquicardia ventricular y la mortalidad es mayor, pero aún así, en cualquier algoritmo de manejo de la tormenta eléctrica, la ablación con catéter siempre se encuentra en el centro del tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque la ablación funciona en estos pacientes y en este que es una de las series con mayor número de ablaciones en pacientes con tormenta eléctrica, con casi 300 pacientes incluidos, pues ven que en los 6 meses antes de la ablación las barras representan el número de episodios de arritmias ventriculares y en los 6 meses siguientes a la ablación pues disminuye dramáticamente los episodios de arritmias ventriculares. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta la tasa de éxito de nuestra técnica. Ya hemos dicho que no es lo mismo la miocardiopatía isquémica que la no isquémica. Tradicionalmente hay unas mejores tasas de éxito en la ablación en la miocardiopatía isquémica que en la no isquémica y dentro de la miocardiopatía no isquémica pues depende de lo que estemos hablando también hay distintas tasas de éxito. Por ejemplo, en esta serie, aquellos pacientes con dilatada idiopática, miocarditis o displasia arritmogénica, pues tenían mejores resultados que cuando la ablación era en el contexto de arritmias de pacientes con miocardiopatía valvular, hipertrófica o sarcoidosis.
Y, por supuesto, hay que tener en cuenta también las posibles complicaciones del procedimiento. Son pacientes muy enfermos y pues, estamos hablando de complicaciones mayores que pueden alcanzar el 10% y tasa de mortalidad que puede alcanzar el 4% y que depende de factores del paciente como pueda ser la edad, la fracción de eyección o la creatinina que hay que tener en cuenta. Vuelvo aquí a una de las diapositivas iniciales para recordar que hemos visto que las terapias del desfibrilador, o mejor dicho, las arritmias ventriculares, aumentan la mortalidad y, por tanto, si tenemos una técnica como la ablación que a priori nos va a reducir las recurrencias de arritmias ventriculares, pues podríamos pensar que la ablación puede tener una influencia también en la mortalidad de estos pacientes. Bueno, hay distintos trabajos que así lo sugieren, como este estudio es un estudio observacional, multicéntrico, realizado en centros norteamericanos fundamentalmente, con prácticamente 2.000 pacientes con cardiopatía estructural y taquicardia ventricular que hacen una ablación y ven que en el seguimiento aquellos pacientes que tienen una recurrencia de la taquicardia ventricular tienen una menor supervivencia libre de trasplante que aquellos pacientes que no recurrían. Y lo mismo en el contexto de la tormenta eléctrica. En estos pacientes, la curva en verde, que les hacían una ablación en el contexto de la tormenta eléctrica y que era exitosa, tenían mejor supervivencia global que los pacientes, los de la curva azul, que les hacían una ablación, pero esa ablación no era exitosa. Con estos antecedentes se han planteado ensayos clínicos aleatorizados para tratar de discernir si verdaderamente la ablación aumenta la supervivencia de los pacientes y fundamentalmente han sido 3 estudios los publicados hasta este año en los que tras un primer episodio de arritmia ventricular se aleatorizaba a los pacientes a hacerles una ablación e implantarles un DAE o de momento solo a implantarles un desfibrilador. En este metaanálisis que engloba estos 3 estudios, el SMASH-BT, el BTAC y el SMS, lo que se veía es que la ablación claramente disminuía las terapias apropiadas del desfibrilador, es decir, las recurrencias de arritmias ventriculares, pero la mortalidad global no quedaba reducida. Es decir, sí que somos capaces con la ablación de disminuir la recurrencia de arritmias, pero no hemos demostrado que mejoremos la mortalidad. Y este mismo año se ha publicado el 4º de los estudios aleatorizados que analizan este mismo aspecto, que es el Berlin BT, en el que tras un primer episodio de taquicardia ventricular en pacientes isquémicos, pues se aleatorizaban a recibir una ablación o a esperar a realizar la ablación tras el segundo o tercera recurrencia de la taquicardia ventricular. Y nuevamente ha pasado lo mismo, que no se ha demostrado mejoría en cuanto a la supervivencia global, pero sí que volvemos a demostrar que la ablación disminuye la recurrencia de arritmias y de terapias apropiadas por el dispositivo. Y hay otros trabajos que se han centrado expresamente en analizar qué es mejor, si hacer una ablación precoz frente a una ablación tardía y que nos han vuelto a demostrar que la ablación disminuye las recurrencias de las arritmias ventriculares y algo muy importante, reduce significativamente también las complicaciones agudas en estos pacientes, pero nuevamente no hay diferencias significativas en cuanto a la mortalidad global, aunque la diferencia absoluta era del 10% a favor de la ablación. Con todo esto, ¿a quién sugeriríamos hacer una ablación además de implantar un DAI? Pues en mi opinión, al paciente que se presenta con tormenta eléctrica, habría que hacerle una ablación y posteriormente implantar el desfibrilador. En pacientes con recurrencias de descargas del desfibrilador, de arritmias ventriculares en prevención secundaria de muerte súbita, y nos lo podemos plantear, y esto al menos es lo que nosotros hacemos en nuestro centro, como estrategia inicial ante el primer episodio de taquicardia ventricular monomorfa. Nosotros lo hacemos sobre todo en los pacientes con miocardiopatía isquémica, valorando siempre el riesgo-beneficio de estos pacientes. En aquellos pacientes, evidentemente, que tengan algún problema no puedan tomar fármacos antiarrítmicos y cuando sospechemos que la arritmia ventricular que presenta el paciente pueda tener un fácil tratamiento mediante la ablación, como pueda ser la taquicardia rama-rama. Y también nos lo planteamos muchas veces en taquicardias ventriculares lentas. En nuestra experiencia, esta es nuestra experiencia desde el año 2011 hasta mayo del año pasado, con 151 pacientes con cardiopatía estructural y ablación de TV, 182 procedimientos y en nuestra experiencia, pues la verdad es que la supervivencia libre de recurrencias de arritmias es muy buena, tanto para los pacientes isquémicos como para los no isquémicos. Estamos hablando de un 80% al año de seguimiento y la supervivencia global de estos pacientes también es muy buena. Seleccionamos bien a los pacientes, sobre todo a los no isquémicos que vamos a ablacionar, ¿no? Y por último nos quedaría la tercera de las propuestas o alternativas, que ya decía que era la más provocativa de todas, que es la de plantear una ablación sin implantar un desfibrilador.
Hay pocos datos en la literatura a este respecto, este es quizá el único estudio que lo ha abordado, un estudio observacional que incluyó a 166 pacientes con cardiopatía estructural y taquicardia ventricular, en los que decidieron de entrada hacer una ablación y no implantar un desfibrilador. Y lo que vieron en esta serie fue que la mortalidad global de estos pacientes, con un seguimiento medio de 32 meses, era del 12%, y utilizaron un grupo control de más de 300 pacientes, donde sí que implantaron un DAI y no hicieron la ablación, y la mortalidad total era exactamente comparable, era también alrededor del 12%. Y la muerte súbita fue del 2,4%, 4 pacientes, que esto los autores consideran que es una tasa bastante baja. Estos pacientes tuvieron un 16% de recurrencia de taquicardias ventriculares en el seguimiento, todas las recurrencias de TVs monomorfas sostenidas se produjeron en los primeros 30 meses y 3 de las 4 muertes súbitas ocurrieron más allá de los 30 meses de seguimiento. ¿Por qué nos podemos plantear esta opción de hacer una ablación y no implantar un DAI? Pues porque la información que tenemos de los estudios realizados en prevención secundaria de muerte súbita con desfibrilador, que son 3 grandes ensayos clásicos, el AVID, el CASH y el CITS, hechos hace más de 20 años, a finales de los años 90, pues de esos 3 estudios, solo uno de ellos demostró que aumentaba la supervivencia al implante del desfibrilador. El CASH y el CITS fueron estudios negativos a este respecto. Y el estudio AVID, que fue el único que lo demostró, la mejoría de la supervivencia con el desfibrilador, en el análisis de subgrupos, pues lo que veíamos es que realmente los que mejoraban la supervivencia eran los que tenían fracción de eyección por debajo del 35%. Por encima del 35% no tenemos una evidencia sólida de que el desfibrilador mejore la supervivencia global en prevención secundaria, y es por ello que podemos plantearnos esta opción de la ablación aislada. Debemos tener en cuenta también que estos estudios se hicieron hace 20 años y que probablemente hoy tendrían dificultades para demostrar este beneficio, pues, puesto que hoy tenemos mejores tratamientos. En aquel entonces pocos pacientes recibían betabloqueantes y pocos pacientes recibían IECAS, por ejemplo. Y por eso en este grupo de pacientes, sobre todo con los que tienen fracción de eyección mayor del 35%, pues podríamos plantearnos la opción de la ablación apoyándonos en otras técnicas que tenemos hoy en día. Las técnicas de imagen son muy importantes. Este es un trabajo del grupo del Clínic de Barcelona, donde nos muestran que no es lo mismo, evidentemente, tener una escara pequeña que una escara grande, y no solo el tamaño de la escara importa, sino también la composición de la escara, las características de la escara. Si es una escara heterogénea con muchos canales, pues obviamente vamos a tener mayor riesgo de tener arritmias ventriculares. Por tanto, en este escenario, ¿a quién ablacionar sin implantar un DAI? Nos lo podríamos plantear en pacientes con fracción de eyección por encima del 35%, que tengan un sustrato bien caracterizado y pequeño, utilizando las técnicas de imagen, con taquicardias bien toleradas y con una ablación que consideremos exitosa, siendo muy exigentes, con una caracterización completa del sustrato, con la eliminación de ese sustrato y con una ausencia de inducibilidad comprobada de forma aguda o diferida. Y yo con esto ya concluyo diciendo que los pacientes con taquicardia ventricular y cardiopatía estructural tienen una tasa elevada de recurrencias, que el desfibrilador, debemos recordar, que trata las arritmias pero no las previene, que las terapias del DAI, o mejor dicho, las arritmias ventriculares, aumentan la mortalidad y que la ablación reduce significativamente la recurrencia de arritmias ventriculares. La ablación estaría indicada en pacientes con tormenta eléctrica y tras recurrencia rítmica en pacientes con desfibrilador, y que la ablación tras el primer episodio de taquicardia ventricular o como tratamiento de primera línea es planteable en algunos escenarios concretos, y lo mismo la ablación como único tratamiento sin desfibrilador sería planteable en pacientes seleccionados tras valorar múltiples variables. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por tu excelente presentación. La verdad es que nos ha quedado bastante claro. Yo me gustaría hacerte una pregunta. Yo creo que lo más crítico es cuándo hacer una ablación sin poner un desfibrilador, y has hablado en ese ámbito de pacientes con buena fracción de eyección, un sustrato muy localizado, Y me gustaría preguntarte si en otro ámbito también lo considerarías. Es decir, hemos visto que los pacientes con mucha comorbilidad o pacientes muy añosos que tienen expectativas de vida pues más cortas y que muchas veces los cardiólogos clínicos nos lo remiten directamente para el implante de DAI, quizá en ese grupo, si tú considerarías, pues también, ante no tormenta arrítmica, pero mejor un único episodio de una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, pues hacer una ablación y no implantar un desfibrilador. Es
Una pregunta muy pertinente. Es un escenario no infrecuente, ¿no? El paciente muy añoso con múltiples comorbilidades que tiene taquicardia ventricular. De entrada, lo que yo sí que diría es que el paciente sea muy añoso para nosotros no debe cerrar la puerta al hacer una ablación, más hoy en día donde tenemos digamos, los medios técnicos para hacerlo con relativa seguridad. O sea, que nosotros no cerramos la puerta a hacer la ablación a un paciente aunque sea muy añoso. Y lo de implantarle el desfibrilador o evitarnos el implante del desfibrilador, pues lo mismo. Yo creo que valorando las distintas variables, el riesgo-beneficio o el posible aumento de supervivencia que vamos a generar con el implante de un desfibrilador en estos pacientes, pues yo creo que es muy, muy pertinente el valorarlo, ¿no? Y en muchas ocasiones lo hacemos así, ¿no? No implantamos el desfibrilador. Fenomenal. Bueno, pues para terminar, vamos a acabar la mesa con la presentación del profesor Josep Brugada del Hospital Clínic y del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Adelante, Josep. Muchas gracias. Estoy intentando ver mi presentación. Ahí. Disculparme. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Un placer estar con vosotros y participar de estos nuevos formatos de los congresos actuales. Yo creo que nos van a enseñar mucho y nos van a ayudar mucho también. A mí me han pedido que hablara sobre si en pacientes con canalopatías el DAI es la única forma de prevenir la muerte súbita. Recordemos que las canalopatías es un conocimiento relativamente reciente en el tiempo, los últimos 30, 35 años, cuando hemos conocido que existían canalopatías, que existían distintas patologías que podían provocar la muerte súbita. Y sabemos que en estos pacientes el desfibrilador es muy efectivo en identificar y tratar la arritmia ventricular maligna. Por tanto, siempre hemos considerado que el desfibrilador era, en estos casos, la herramienta más útil para prevenir la muerte súbita, ya que los distintos tipos de desfibrilador, incluso los más modernos, los subcutáneos, sin necesidad de cables endocavitarios, pues también permiten en este tipo de pacientes, muy jóvenes, poder tratar de forma adecuada a las arritmias ventriculares. Lo que pasa es que cuando hablamos de pacientes con canalopatías y el riesgo de muerte súbita y los comparamos con otros como los que hemos estado escuchando en esta mesa, con otro tipo de pacientes, pues hay algunas diferencias importantes. La primera es que en general hablamos de pacientes jóvenes, a veces extremadamente jóvenes y activos. Y por la misma naturaleza de la enfermedad, origen genético, podemos encontrarnos niños pediátricos, en edad pediátrica, jóvenes, adolescentes, etcétera, que van a requerir un tratamiento preventivo de la muerte súbita. Por tanto, estamos hablando de gente con expectativa de vida muy larga. Estamos hablando de gente que va a estar en edad de crecimiento, por tanto va a requerir recambios frecuentes del sistema que nosotros estamos implantando. Son pacientes que van a tener taquicardia sinusal, son pacientes que van a hacer deporte. Por tanto, estamos ante una situación realmente distinta de lo que estamos habitualmente asociados a otros pacientes con muerte súbita o riesgo de muerte súbita. Además, estos son pacientes con un corazón estructuralmente normal, por tanto, no hay un riesgo evidente de morir de otras causas, no habrá causas competitivas de muerte en estos pacientes. Por tanto, si somos capaces de tratar adecuadamente la arritmia ventricular en general polimórfica que presentan, van a tener una expectativa de vida relativamente normal. No siempre los pacientes son conscientes del riesgo. Lo digo sobre todo en la edad de los adolescentes jóvenes, en donde patología que no provoca una sintomatología, digamos, habitual, diaria, pero que solo se puede manifestar con una muerte súbita, rápidamente esta población va a pensar que ese riesgo no va con ellos
y que por tanto van a, en muchos casos, abandonar tratamientos y esos tratamientos los interfieren en su vida normal. Y probablemente lo más problemático de todo es que no siempre los profesionales tenemos estratificadores de riesgo fiable, por tanto tampoco el mensaje que podemos transmitir es un mensaje en blanco y negro, sino que tiene muchos grises y eso probablemente lleva a una cierta confusión en algunos casos. Vamos a ver un caso para ilustrar un poquito si el desfibrado es necesario o no. Bueno, ahí tenemos un recién nacido. Ya hemos dicho que estamos hablando de enfermedades genéticas, por tanto, esto es algo que nos va a ocurrir. Vamos a ver gente muy joven, extremadamente joven como este, recién nacido, con un cuto largo congénito, con más de 100 episodios de torzada de punta por día, que a priori no presentaba pérdidas de conocimiento, a pesar de la espectacularidad de las arritmias que estamos viendo, y que fue tratado inicialmente con un beta-bloqueante sin efecto. Si inmediatamente pudimos verificar que efectivamente se trataba de un canal de sodio, una mutación en el canal de sodio, por tanto un cuto largo tipo 3, y si uno mira las indicaciones, dice que bueno, que si tiene síncope recurrente, aunque en este caso no eran los síncopes, pero es un recién nacido, también difícil de valorar, a pesar del otro bloqueante, el deseador podía ser útil. Pero ahora estamos hablando, repito, de un recién nacido, y uno puede considerar que a lo mejor ha llegado el momento también de empezar tratamiento específico en función de la patología genética que estemos tratando. En este caso ya lo hemos visto, un cuto largo tipo 3, y eso es lo que se hizo en este paciente. Se le inició una combinación de flecainida, inicialmente flecainida, pues flecainida mexiletina, normalizó completamente sus arritmias, se normalizó prácticamente su intervalo QT. Por tanto, en este caso, efectivamente, el tratamiento no pasó por un desfibrilador, por todas las razones que ya hemos visto, sino por aplicar todo el conocimiento que sabemos de la genética y todo aquello que la genética nos ha aportado. Vamos a un segundo caso, pues, nuevamente otro paciente con un QT largo, también en edad pediátrica, un cuto largo con torsadas de punta muy frecuentes, arritmias ventriculares polimórficas, que, bueno, volvemos a estar en la misma situación, con beta bloqueante no mejoraron. Este no era un paciente que tuviera un QT largo tipo 3, era un QT largo tipo 1, y en este momento, si uno mira las guías, probablemente al ser recurrente con el beta-bloqueante, el tratamiento debía ser los el desfibrilador, pero bueno, hay que pensar en otras posibilidades. En este caso pensamos en la estelectomía izquierda como una posible solución para evitar el implante en un chaval tan pequeño. Y ahí lo vemos, que era realmente un niño recién nacido, muy pequeño de peso, y que el implante del desfibrilador hubiera sido sin duda tremendamente complejo. Bueno, pues la estelectomía izquierda normalizó sus arritmias, el QT permaneció prolongado, pero nos permitió eliminar esas arritmias que el paciente presentaba y poderlo seguir con beta-bloqueantes y la estelectomía, y ir adaptando el tratamiento en función. De momento, este chaval continúa asintomático y no hemos necesitado ir a ningún otro tratamiento. Os enseño otro caso, una chica de 30 años de edad que yo vi hace ya 35 años. Es una de mis primeras pacientes con QT largo congénito. Fijaos que venía de una familia donde había 5 personas muertas por el QT largo, y su madre, su hermana y ella eran los 3 supervivientes de esta familia que presentaban el QT largo. Cuando yo la vi por primera vez, ella me enseñó este árbol genealógico y me dijo, pero esto no es cierto. Yo tengo este electrocardiograma con un QT corregido de 584, pero mi árbol genealógico ahora es este. Mi madre y mi hermana han fallecido y yo soy la única superviviente en esta familia
con un QT largo. Por tanto, yo sé que me voy a morir. Y en ese momento, lógicamente, con esta historia familiar, yo le sugerí el implante de un desfibrilador, a pesar del tratamiento beta-bloqueante y a pesar de que ella estaba asintomática completamente. Y si uno mira los criterios de estratificación, tenemos criterios genéticos, criterios de QT, de la prolongación de QT, pero la historia familiar no se menciona en ningún momento como uno de los criterios a tener en cuenta. Mientras que, claro, cuando una familia como esta que acabo de presentar, en donde había habido 7 muertos en la familia, lógicamente para mí fue un criterio diferencial fundamental. La realidad es que ahora ya tiene 60 años, que permanece completamente asintomático, que hemos cambiado el DAI en 4 ocasiones, que continúa con su QT largo, que no ha hecho nunca un síncope, que no ha hecho nunca un choque apropiado y que no ha tenido descendencia por el miedo a transmitir su enfermedad. Por tanto, en este caso, ¿por qué un miembro de la familia con un QT extremadamente prolongado ha conseguido sobrevivir cuando todos los demás han fallecido? Pues no lo sabemos y lógicamente ahora con la vista puerta atrás y con estos 30 o 35 años de seguimiento, a lo mejor el DAI no había que ponerse, a lo mejor no había que recambiarlo porque no ha tenido ningún evento, pero imagino que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que con esa historia familiar y ese contexto no quedaba más remedio que implantar a esta persona. Por tanto, va en favor de lo que yo os decía, de esa poca capacidad que tenemos muchas veces para estratificar correctamente el riesgo en un paciente determinado. Podemos hablar de pacientes con síndrome de Brugada. Sabemos que cuando presentan un electrocardiograma anormal, lo que llamamos un tipo 1, algunos de ellos pueden tener arritmias ventriculares polimórficas y muerte súbita. Y el desfibrilador, sin duda, ha sido el gran aporte para evitar que estos pacientes de alto riesgo pudieran fallecer. Sin embargo, tenemos otras opciones y hemos visto cómo lo que sean bloqueantes de ITO, como la quinidina, tienen un efecto protector en algunos de estos pacientes, sobre todo en aquellos que han presentado tormentas arrítmicas o que han presentado múltiples choques, y así se demostró en un estudio del doctor Anguera del Hospital de Bellvitge en 27 pacientes recogidos en España que habían tenido múltiples episodios arrítmicos y que se les trató con quinidina, y en prácticamente un 65% de los pacientes después de la quinidina el número de choques pasó a ser cero. Sabemos que esto tampoco es necesariamente un resultado fantástico y ligado exclusivamente a la quinidina, porque sabemos que los pacientes tienen tormentas arrítmicas, múltiples choques y después la tormenta pasa y pueden estar años sin tener ningún otro choque. Por tanto, cuánto era debido a la quinidina y cuánto al efecto, digamos, natural de la enfermedad tampoco lo sabemos, pero es verdad que la quinidina ayuda o puede ayudar a muchos de nuestros pacientes con múltiples choques. Pero han aparecido otras técnicas para intentar ver si hay otras formas de tratar a los pacientes con riesgo de muerte súbita, y una de ellas es la ablación epicárdica del ventrículo derecho en pacientes con síndrome de Brugada. Ahí presenta un paciente, 27 años, síncope, DAI subcutáneo implantado, 7 episodios de fibrilación ventricular tratados adecuadamente por el DAI. Aquí veis uno de estos episodios y veis su electrocardiograma pasar. Y, bueno, pues en estos pacientes uno puede, como he dicho, bien utilizar la quinidina, que es lo que he enseñado antes de la estudiante, o bien intentar una ablación con radiofrecuencia épica. En la ablación lo que buscamos, lo que intentamos encontrar son señales anormales en la zona epicárdica del ventrículo derecho que nos indiquen esa zona de interés donde probablemente ocurren esos gradientes eléctricos entre epicardio y endocardio debido al componente genético que causa esa enfermedad,
y que eliminando esta zona de potenciales eléctricos anómalos que aparecen solo en el momento en que el paciente tiene una elevación de ST, no están ahí presentes cuando el paciente tiene un electrocardiograma normal, esa zona puede ablacionarse y puede aparecer un efecto como el que veis aquí, en este mismo paciente, donde veis el electrovasal al inicio de la radiofrecuencia y cómo a medida que vamos haciendo la radiofrecuencia se va empeorando, de hecho, en el momento de la aplicación, el aspecto de Brugada con una elevación cada vez más evidente del segmento ST, hasta que empezamos a tener una mejora en este aspecto electrocardiográfico con un ST que ya no tiene el aspecto tipo 1, sino que es un aspecto redondeado, probablemente más de una cierta grado de pericarditis, y ahí es cuando cuando tenemos este tipo de respuesta, es cuando efectivamente estamos siendo efectivos, cuando estamos en la zona de interés, aparece más elevación de ST y a medida que eliminamos esta zona de forma epicárdica, va desapareciendo toda esa anomalía. Ahí tenéis lo que sería basal y por radiofrecuencia, en donde vemos que el voltaje ciertamente disminuido después de la aplicación en epicardio, no en endiocardio, pues se trata de una ablación puramente epicárdica, si intentamos no ser transmurales, y tenemos lo que llamamos el mapa de duración, que son esas señales anómalas muy prolongadas en el tiempo que desaparecen después de la ablación, y fijaos cómo la activación normal antes y después, porque la activación del ventrículo derecho se sigue haciendo por el endocardio del ventrículo derecho, por tanto no hay un trastorno en la activación. Ahí veis el test de la Asmalina preablación y a los 6 meses. Fijaos cómo este es otro paciente con un test extremadamente positivo, con una tipo 1 muy claro, y que después, 6 meses de seguimiento, el electro se ha normalizado, pero incluso la Asmalina es absolutamente normal, sin ningún tipo de respuesta positiva de elevación del segmento S. Para terminar, me gustaría hablar un momento de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, probablemente la más compleja desde el punto de vista del tratamiento con un desfibrilador, ya que el tratamiento de todos sabemos que son los beta-bloqueantes, que si persisten las arritmias en la prueba de esfuerzo deberíamos considerar añadir la flecainida, y si persisten a pesar del tratamiento con flecainida y beta-bloqueantes las arritmias, nuestro consejo sería considerar la estelectomía izquierda antes que un desfibrilador. Ahí es un caso de una paciente con una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, con distintas arritmias muy llamativas y muy espectaculares, y que planteamos, a pesar del tratamiento con flecainida y con beta-bloqueantes, y planteamos la estelectomía izquierda en este caso para solucionar el tema, que efectivamente solucionó, porque hay varios reportes que nos muestran que precisamente en este grupo de pacientes el desfibrilador no solo no puede ser útil, sino que incluso puede ser perjudicial, porque el mismo choque del desfibrilador puede generar más arritmia, más estímulo adrenérgico, por tanto más arritmia ventricular, e incluso llevar al fallecimiento del paciente, como en algún caso que se ha publicado en la literatura, y que ciertamente debemos evitar ese estrés adrenérgico que pueden provocar los choques en estos pacientes. Ya para concluir, me gustaría decir que no todas las arritmias aparentemente malignas en los pacientes con cardiomiopatías precisan un desfibrilador, que tenemos que seleccionar el mejor tratamiento en cada momento y de forma individualizada, y que sin ninguna duda la población pediátrica, que es muy habitual de los pacientes con canalopatías, es ciertamente una población especial que requiere un trato especial y un manejo muy particular. Este era un poquito la presentación que yo quería haceros del tema que me habéis preguntado, y que ciertamente el desfibrilador es un tratamiento maravilloso en los pacientes que lo requieren, pero puede ser un tratamiento complejo, difícil, y que por tanto debemos de buscar y explorar
todas aquellas posibilidades que nos da los fármacos, la ablación, la estelectomía, para intentar manejar lo mejor posible nuestros pacientes. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por la excelente presentación, Josep. Quiero extender seguro que el agradecimiento de haberte escuchado de toda la audiencia. Sabes que es virtual. Y bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta personal sobre, bueno, ya que es un tema en el cual tú eres probablemente el mayor experto, que es el tema de, ¿piensas que la ablación en el síndrome de Brugada puede llevar a evitar el implante de algún desfibrilador en algún paciente? ¿O ahora mismo solo lo podemos, o solo podemos pensar en hacer la ablación para evitar terapias del desfibrilador en los pacientes que lo lleven? Yo creo que es una pregunta muy pertinente y estoy absolutamente convencido que la ablación epicárdica ahora mismo es el tratamiento de elección en pacientes con arritmias ventriculares documentadas, no tengo ninguna duda, pacientes con choques del desfibrilador o con fibrilación ventricular documentada. Yo creo que la ablación, sin ninguna duda, es el tratamiento de elección. Coadyuvante con el desfibrilador en esos pacientes, sin ninguna duda. De hecho, son pacientes que han tenido arritmias ventriculares o que ya han tenido choques, por tanto, ya son portadores del desfibrilador, y la ablación epicárdica en estos pacientes ayuda y mucho a eliminar las arritmias del seguimiento. La pregunta que tú me haces no va en este sentido de estos pacientes, porque estos ya han tenido arritmias y, por tanto, ya tienen el desfibrilador, sino en saber si aquellos pacientes de riesgo medio que ahora están recibiendo un desfibrilador, pacientes que a lo mejor no han tenido ninguna arritmia ventricular documentada, que han tenido a lo mejor algún síncope, pero sin digamos, documentación de la arritmia que lo provocó, o incluso pacientes asintomáticos con un tipo 1 claro, espontáneo, y que son inducibles a fibrilación ventricular, que en muchos casos reciben un desfibrilador como prevención primaria de muerte súbita. Y en estos pacientes, y en las series publicadas, y en la que nosotros publicamos junto con el doctor Papone, con 135 pacientes, había aproximadamente un 50% de los pacientes que tenían estas características. Yo soy un absoluto convencido, después de haber visto personalmente todas estas ablaciones, de haber participado en ellas y haber hecho el seguimiento de estos pacientes, yo soy un convencido de que la ablación epicárdica va a ser el tratamiento de elección en estos pacientes. Digo va a ser, no digo que sea ahora mismo, porque estos pacientes, cuando el 99% tenían un desfibrilador implantable, y yo creo que estos pacientes, el seguimiento nos va a demostrar que prácticamente ninguno va a tener eventos arrítmicos en el seguimiento, que la mayoría, casi todos, van a tener un electrocardiograma normal en el seguimiento, que van a tener un test de flecainida de dagmalina normal, negativo, y que van a ser no inducibles en el estudio electrofisiológico. Y cuando esto ocurra, cuando tengan que hacer el recambio del desfibrilador dentro de 5, 6, 7, 10 años, y estos pacientes ya no tengan ningún criterio de los que llevó a implantarles el desfibrilador, que es un electro normal, un test de dagmalina positivo o inducibilidad de arritmias, o haber presentado arritmias, yo creo que esto va a plantear seriamente la pregunta de si estos pacientes requieren o no un recambio de desfibrilador. Y mi respuesta yo creo que va a ser que no lo van a necesitar, con lo cual es posible que nos planteemos seriamente en estos pacientes que ahora reciben el desfibrilador, de a lo mejor hacer ya en primera instancia la ablación epicárdica y eliminar la necesidad de desfibrilador. Yo creo que en el futuro, y eso van a pasar, digo, entre 5 y 10 años para que tengamos esta información, pero que en el futuro este va a ser el tratamiento, porque el resultado, tal como he enseñado en alguna de las diapositivas, es realmente espectacular. Es espectacular. Pacientes con un test de dagmalina repetido, totalmente positivo, a dosis bajas, etcétera, que se convierten en absolutamente negativos. No hay ninguna respuesta a la dagmalina y no se pueden inducir. Por tanto, yo creo que este va a ser un poquito el futuro, pero esperemos a ver el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Muchísimas gracias, Josep. ¿Tienes alguna pregunta? Finalizar.
Bueno, pues muchísimas gracias a toda la audiencia y, por supuesto, a los tres ponentes por las excelentes presentaciones, y con esto pues terminamos la mesa y también el congreso. Muchas gracias.